Sí. Por eso es lo que traen. ¿Desde cuándo que estuvo tanto? Llevo 2 años viendo. So good morning everybody, buenos dias. Good morning, good morning. Morning. So how are you today? Fine. Yes. So we saw 2 big wins yesterday of 2 teams, huh? Very good. Excellent. Unfortunately, Spain still need to go home, huh? So, but you stay here, okay? You stay here, because you will España now. se va, pero vosotros os vais a quedar de momento. Right. You will now listen to Diego Plastemino. So we welcome him, and he will tell you about física de partículas y cosmología. Siglo. Okay, 21st century. Huh? Enjoy the presentation. Bueno, buenos días. Buenas. Buenos días. There's a pointer. Oh, there's a pointer. This is remodeled. Sonidos de hospital, cuando hacen foto o algo de esto, así que Ya está grabando. Bueno, sí, buenos días. Soy Diego. Soy científico titular de aquí del CERN desde hace poco. Y hoy os voy a hablar un poco de física de partículas y seguramente aún menos de cosmología del siglo XXI. ¿Need the microphone? Soy español, de Burgos, y llevo aquí ya 6 años en Suiza. Bueno, otra vez, buenos días. ¿Esto funciona? sí. En verdad, ya habéis oído hablar un poco de la física de partículas. Ayer tuvisteis una charla. Pero va a haber un poco de solapamiento y bueno, es imposible coordinarlos, de manera que tampoco está mal repetir algunos conceptos, otros van a ser nuevos. Entonces yo quería empezar, voy a daros 2 horas y entre medio os hablará Luis, que también es, bueno, yo soy físico teórico y él también. Bueno, entonces quería empezar la charla con estas frases que son bastante conocidas de 2 de los grandes físicos del siglo XIX y sobre lo que ellos pensaban que estaba pasando en la física. O sea, cuando uno llega al CERN o a un laboratorio puntero como este, tiene la impresión o cuando uno trabaja aquí, tiene la impresión de que estamos ya muy cerca de tener una comprensión sólida y más o menos final de lo que es la naturaleza, en cuanto a cuáles son sus constituyentes y cuáles son las fuerzas que determinan las interacciones. Bueno, entonces esto no es nuevo, esto lleva pasando mucho tiempo en la historia y en particular pues dentro de la física moderna ya pasó a finales del siglo XX, en el cual pues Michelson, el de Michelson y Morley, ya pensaba que la física ya solo quedaba, todo estaba ya descubierto, solo se conocía la termodinámica, la teoría cinética, las leyes de Newton, y con esto ya, bueno, el electromagnetismo clásico, y con todo esto ya se podría explicar todos los fenómenos del universo y faltaba solamente ponerse ahí
como cubriendo huecos. Lo mismo decía Lord Kelvin, que ya no queda nada por descubrir, solo queda aumentar más y más la precisión. Está diciendo un poco lo mismo. Bueno, pues aquí las dos personas fueron completamente ingenuos a la hora de dar su veredicto sobre lo que era la ciencia. Pues hoy en día, bueno, lo que quiero transmitir es que estamos siempre ahí, ¿no? Siempre pensando, bueno, entendemos muy bien las cosas y no sabemos qué va a pasar, pero seguramente lo que pase no va a ser una gran revolución. La historia nos enseña que esto es mentira. Empujando las fronteras del conocimiento, seguramente dentro de 100 años estemos haciendo cosas que hoy en día ni siquiera nos podemos plantear. Esto es otra cosa interesante también. Esta idea de Kelvin y Michelson también tiene que ver con la capacidad que tenemos de plantearnos preguntas sobre lo que tenemos alrededor. O sea, ellos, es verdad que la física clásica de esta época le faltaba poco, pero las preguntas que tenían que plantearse las tenían realmente delante de la cara. Lo que se llama había un elefante en la sala y no lo veía. Había un elefante y ellos se empeñaban en no verlo. Y los elefantes que había en la sala en esta época eran dos: la radiación de cuerpo negro y el experimento de Michelson-Morley. Estas dos experimentos estaban diciéndonos que había algo que fallaba. ¿De acuerdo? Que había algo que fallaba y que había que plantearse. Vale. Entonces, como muestra de lo que pasó desde 1900 hasta hoy, aquí he puesto solamente desarrollos que han tenido lugar en la física de partículas. Está claro que luego todo esto ha tenido unas consecuencias para nuestra vida cotidiana, para la tecnología e incluso para nuestra manera de entender el universo, que van infinitamente más allá de lo que Lord Kelvin o Michelson pudieran plantearse, ¿no? En cuanto a las partículas, pues el mismo hecho, ¿no?, del desarrollo bueno, aquí lo tengo, de la mecánica cuántica, cosas como la reactividad, el movimiento browniano, todas estas cosas fueron nuevas a posteriori, que fueron desarrollos nuevos en la parte teórica. Y la parte experimental, pues en realidad, si uno se pone a pensar, lo que sabían en la época de estos dos señores era infinitamente poco y de hecho erróneo, ¿no? O sea, hoy en día, poco a poco, a lo largo del siglo XX, pues se fueron detectando diferentes partículas, diferentes estructuras de la materia, y hasta hoy en día, de que, bueno, hace un par de años se descubrió el bosón de Higgs, que es un poco la misma idea de Michelson, de decir, bueno, ahora que se ha descubierto el bosón de Higgs, tenemos una comprensión muy completa de la naturaleza, que más o menos os voy a contar ahora, y ya no hay más. Bueno, hay algunos elefantes en la sala también que tenemos que buscar, y también, independientemente de los problemas que estemos viendo, lo más probable es que haya preguntas que no nos estamos haciendo bien, y por eso siempre hay que seguir empujando y yendo hacia adelante. Obviamente no voy a ir a través de todo este cuadro, porque es demasiado tiempo. Entonces, más o menos, voy a centrarme en los desarrollos que tienen más que ver con cómo se fue descubriendo la estructura del modelo estándar de física de partículas, y si tengo tiempo en la segunda hora pasaré un poco más a la parte de la descripción moderna del universo, lo que conocemos como cosmología. Me podéis interrumpir si queréis. Vale, sois profesores de instituto de ciencias, ¿verdad? Bueno, entonces yo más o menos, con lo que yo estudié en el instituto, más o menos ya entiendo que la manera en la que se descubren las partículas hasta el 48 es más o menos conocido. O sea, a principios del siglo XX, diferentes científicos lo primero que descubrieron es que la carga eléctrica venía fragmentada en determinados elementos pequeños, los que llamaron electrones. Esos electrones de alguna manera giraban en torno a un núcleo. El núcleo tenía la composición de neutrones y protones,
la gente estaba muy contenta con este modelo atómico, pero tenían un problema que no era capaz de describir un tipo de interacciones para los cuales tuvieron que introducir el neutrino. Tampoco se sabía cómo un neutrón y un protón podían estar juntos, hacer interacción muy fuerte dentro del núcleo, para lo cual hubo que introducir un nuevo concepto, que es la fuerza fuerte, y ella estaba asociada a una partícula que se llamaba pión, y luego apareció, buscando el pión, apareció otra partícula que no se sabía de dónde venía, que era el muón. Esto, ¿por qué estoy hablando? Cuando hablo de interacciones, hablo de partículas, y es porque en el desarrollo experimental se habían buscado estas partículas. ¿Cómo se buscaban? Pues, por ejemplo, el descubrimiento del núcleo, no sé si os acordáis, se puso, creo que fue Rutherford y Geiger, pusieron una placa de oro y la bombardeaban con partículas de alfa, creo que eran, y al ver que las atravesaban, excepto muy pocas veces en las que rebotaban, pues se dieron cuenta de que en verdad el oro estaba vacío y había como unos pequeños núcleos bueno, la idea es fácil, ¿no? Y dentro de estos núcleos, pues, viendo la carga que tenían y el peso que tenían, pues se dieron cuenta de que al final, si uno introducía que había dos tipos de constituyentes del núcleo, el neutrón y el protón, podías explicar los elementos de la naturaleza. O sea, este tipo de experimentos llevaron a entender más o menos este sector de aquí. Ahora, el pión, ¿por qué os he dicho que tenía que ver con qué interacción actúa entre el neutrón y el protón? Bueno, porque en esta época, en 1930, 1940, la gente ya se había dado cuenta de que para entender la mecánica cuántica en un contexto que sea compatible con la relatividad especial, o sea, la mecánica cuántica y la relatividad especial fueron grandes avances teóricos en el principio del siglo XX. Sin embargo, uno de 1905, la relatividad especial, y la mecánica cuántica, digamos que desde 1900 a 1920 y tantos. Sin embargo, ponerlos juntos no era fácil. La gente estuvo realmente partiéndose la cabeza mucho tiempo, hasta que descubrieron una manera de hacerlo que se llama teoría cuántica de campos, que no voy a explicar, porque no hay tiempo. Bueno, es relativamente compleja. La idea de la teoría cuántica de campos, uno de los conceptos que son fundamentales, es que las partículas, o cualquier partícula elemental, en verdad se tratan de unas excitaciones, o sea, una especie de ondas, si queréis, de unos campos que permean todo el espacio. O sea, ahora mismo aquí, aunque no hubiera aire, no habría un vacío absoluto, estos campos estarían ahí, o sea, hay siempre una estructura, y de alguna manera, por ejemplo, yo puedo excitarlos, o sea, puedo generar este tipo de olas, como si voy al agua y muevo la mano, puedo generar olas. De la misma manera, las partículas, al propagarse en este medio, también pueden generar esta especie de olas. Esta especie de olas luego las puedo interpretar en términos de partículas. O sea, cada medio que da lugar a una interacción entre partículas también tiene este tipo de excitaciones, ¿vale? Que son otro tipo de partículas. Esto es fundamental para conseguir, como he dicho, una descripción de la mecánica cuántica compatible con la relatividad. O sea, todo este discurso que os he dicho es para deciros que cuando en la física moderna se habla de una interacción, o sea, de algo que medía entre dos objetos, este algo tiene siempre unas excitaciones que también son partículas. En este caso, la interacción fuerte fue el pión. Bueno, entonces, en esta época, 1948, circa, o sea, más o menos, ya o sea, se podía volver a pensar otra vez lo mismo que pensaban en el 1900, que era, bueno, esta es una descripción más o menos sencilla de la naturaleza, tenemos núcleos hechos con neutrones y protones, hay electrones alrededor, tenemos el pión que mantiene estos dos unidos, el neutrino nos hace falta porque en la descomposición del neutrón en protón hacía falta que hubiera una partícula extra, y esta, bueno, se llamaba el neutrino, y bueno, estamos muy contentos, pero otra vez
volvió a pasar que la naturaleza no estaba tan contenta, porque en realidad esto no era para nada una descripción total de lo que, digamos, de los constituyentes fundamentales. ¿Cómo se descubrió? Bueno, pues aquí en esta transparencia rápidamente os cuento que en estos 20 años, desde el 28 al 47, hubo una revolución en lo que se refiere a acelerar partículas y en lo que se refiere a detectar partículas. Entonces, desde las primeras ideas de un acelerador lineal, en las cuales uno puede imaginar que hay un haz de partículas en el tubo, aquí hay diferencias de potencial y al ir atravesando ese tubo, las partículas se van acelerando y al acelerarse, pues al final llegan al otro lado con más energía. De esta manera, pues podía empezar a colisionar partículas para intentar ver cuáles eran, bueno, no solo partículas, sino objetos, para intentar ver cuáles eran los constituyentes más básicos, ¿de acuerdo? Y intentar ver si esta descripción que os he puesto era completa o había más que entender. La gran limitación de un acelerador lineal está clara, que es fijo, ¿no? Que no puedes, o sea, si quieres seguir sumando energías, tienes que ir haciendo más y más túnel, y esto pues tiene un coste muy grande, que además se soluciona con una idea muy inteligente y a la vez muy simple de Lorentz, que es, bueno, pues pongo estas partículas en un campo, si estas partículas tienen carga, las puedo poner en un campo electromagnético, y con la regla esta, que nunca nadie se acuerda de qué mano es. A la derecha. Pues consigues que esté en órbita, ¿no? Si aquí pones un campo magnético que sale de la transparencia, ¿no? Lo que consigues de esta manera es que cada vez que dé una vuelta puedas acelerar un poquito más, y si haces esto de una manera eficiente, pues puedes conseguir que tus partículas al final giren muy rápidamente. Esto también tiene problemas porque hay que conseguir que se cambie de frecuencia muy rápido, y además también está muy limitado tecnológicamente. Y la siguiente gran revolución en el campo fue el sincrotrón, que se llama ciclotrón, el sincrotrón de este señor Álvarez, que no sé de dónde era, pero seguramente tenía antecedentes no estadounidenses. Y la idea es parecida a esta de aquí, pero a radio fijo. Entonces, uno inyecta partículas, esto es lo que está pasando ahora en el CERN, inyecta partículas en un tubo circular. El tubo circular tiene un campo magnético que hace que las gira, y poco a poco, o sea, lo que va cambiando es aquí el campo magnético es fijo, y aquí el campo magnético lo vas cambiando de manera que cada vez se adapta a lo rápido que van circulando sus partículas. Entonces, de esta manera, desde aquí se llega a lo que tenemos hoy en el LHC. O sea, no hace falta que sean partículas. No sé si sabéis que en el CERN también se aceleran núcleos. Cualquier cosa que tenga carga y sea sujeta a girarse. La desventaja clara es lo que se ve aquí en azul, que es, bueno, desventaja y ventaja también, que es que cuando una partícula cargada está en una órbita circular, emite radiación, ¿vale? De manera que cada vez que estás acelerando también estás perdiendo energía. O sea, hay un balance que hay que tener en cuenta. Y esa energía es la que se utiliza en los experimentos de sincrotrón que están hoy en día en todo el mundo. Es una ventaja para los experimentos de bajas energías. Para experimentos como el CERN es una gran desventaja porque tienes que inyectar energía continuamente, y además no solo esto, esta radiación te está destruyendo tu electrónica. La radiación está pasando a través de la máquina continuamente, y tienes que tener una máquina muy sólida que sea, si queréis, insensible a este tipo de... En cuanto a los detectores, pues bueno, aquí una lista que estos días os van a ir contando. Son, otra vez, nuevas tecnologías que ayudan a entender que esas 6 partículas que os he puesto antes no eran para nada representativas de lo que estaba, de cuáles son los constituyentes fundamentales de la naturaleza, que es al fin y al cabo lo que estamos buscando aquí. Bueno, lo que se estaba buscando en este programa. De hecho, ya solo 10 años, la imagen explota y empiezan a aparecer partículas por todos lados,
gente que llama esto un zoo de partículas, las clasificaron en dos tipos, un poco no muy, o sea, no había que ser muy listo, estas pesaban menos, estas pesaban más, sensores, más o menos con peso intermedio, el meso, y variones, que son pesadas. Vario es como algo que pesa mucho. Y bueno, estaba esta cosa como que era misteriosa, que conforme más y más exploraban, más y más partículas veían, y esto llamaba a, o bien a que la naturaleza era mucho más compleja de lo que se pensaba, en el sentido de que había muchas más estructuras fundamentales, o había algo subyacente, ¿no?, a todo este zoo. O sea, este es un poco el juego que venimos jugando, yo creo que todos los físicos, desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, tú observas un sistema muy complejo, en el sentido de que hay muchos sistemas diferentes, por ejemplo, los seres humanos, y lo que intentas es decir, bueno, ¿esta complejidad es real o es aparente? Aparente en el sentido de que puedo reducirla a constituyentes más pequeños que sean fundamentales y más simples, ¿vale? Ya que era un poco esta idea, pues empezaba a aflorar. Entonces, ¿qué es lo que había por debajo de toda esta lista de partículas? Está claro que no es fácil también, o sea, si fuera tan fácil, pues no se hubieran dado un premio Nobel a Eichmann y Zweig, que se dieron cuenta de que estas 200 partículas, o estas 200 estos 200 entes que estaban descubriendo en los aceleradores, se podían describir pensando que estaban compuestas todas ellas de simplemente 3 partículas más fundamentales, a las que llamaron quarks. El nombre de quark, bueno, se lo inventó Christopher Gelman, que estaba leyendo un libro en el que el protagonista pedía 3 quarks, que es un tipo de queso suizo. No sé si sabes esta historia. Creo que es un libro de Joyce, pero no sé cuánto. Y ya está, o sea, no tiene ningún... es un nombre un poco extraño. Entonces, los quarks, además de ser extraños en el sentido de que tienen un nombre extraño, también tienen nombres ellos que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, como necesitaba 3, pues ahora lo he llamado up, otro down y otro strange. El up and down es porque de alguna manera uno está encima del otro, y el strange porque era raro verlo, pero era necesario para esta estructura. Una vez que postulados que existían estos 3 elementos fundamentales, pues la idea es qué propiedades tienen que tener para con ellos construir todo el resto de mesones y variones. Entonces, lo primero que se dieron cuenta es que los mesones que pesan menos tienen solo 2 y los variones que pesan más tienen 3. Entonces, ya es una manera fácil de entender por qué hay mesones y por qué hay variones. Entonces, pero otra pregunta que se puede hacer uno es ¿por qué no hay quarks? ¿No? ¿Por qué estas partículas no aparecen solas en la naturaleza? De manera que había algo que no... había algo que había que explicar allí. ¿O por qué no hay 4 quarks? O sea, ¿por qué la naturaleza se para en el barión? O sea, en realidad se habían detectado partículas con 3 quarks, se habían detectado partículas con 2 quarks, pero esto era todo. Pues entonces hacía falta como 2 cosas. Primero, esto de aquí que os voy a explicar, que es cómo, dada la clasificación de las partículas, por ejemplo, estas son las que estaban antes, había los mesones, estos que se llaman K, hay unos K que no tienen carga, unos K que tienen carga, otros que se llaman Pi, que no tienen carga, que tienen un peso. Pues como esto se puede traducir a, por ejemplo, el K es un D, un down y un anti-extraño. Cuando se pone una barra encima de una partícula es su antipartícula. Entonces aquí voy a hacer una pausa sobre lo que es la antipartícula. O sea, las antipartículas también es un nombre muy mal elegido en la física de varios, porque en verdad son partículas, no tienen nada de misterioso en antipartículas. Precisamente cuando estaban desarrollando la teoría cuántica de campos, se dieron cuenta, otra de las cosas de las que se dieron cuenta, en este caso fue Dirac, en una de las grandes avances teóricos del siglo XX, que se dieron cuenta de que hacía falta que las partículas cargadas tuvieran
unas gemelas, si queréis, llamadas antipartículas, que son idénticas, excepto porque tienen la carga y la paridad opuesta. Ya está. O sea, entonces, digamos que, en otras palabras, para conseguir una descripción coherente de la mecánica cuántica y de la relatividad, hace falta que en la naturaleza no solo haya protones, sino que también haya antiprotones. Ya está. Ya no. Está claro que luego revestir esto de un formalismo matemático es más complejo, pero la idea no es más que esto. Y luego, cuando ya intentas implementar esta idea, sí que es verdad que tienes que empezar a explicar cómo las antipartículas interaccionan con las partículas, cómo se aniquilan, dónde están en el universo, pero esto ya es como el segundo paso. Entonces, el mesón estaría compuesto por un quark y un antiquark, o sea, por ejemplo, antes he puesto S y D barra, y el barión estaría compuesto por 3 quarks. Y de momento con esta idea ya podemos explicar toda la tabla aquella que os he puesto antes. Porque, por ejemplo, el neutrón, o sea, antes he supuesto que en bariones había unos cuantos. Por ejemplo, hay el neutrón, el protón, sigma grande, lambda, tal. Entonces, por ejemplo, el neutrón es, o sea, Gell-Mann y Zweig lo explicaban como un estado compuesto de up, down, down, de 3 quarks. El protón, up, up, down, y así sucesivamente. ¿Vale? O sea, esto que es tan, de alguna manera, sencillo, tardó un tiempo en... O sea, es la típica historia en la que ahora se entiende, bastante fácil, pero que no fue tan sencillo al principio. Una de las cosas que tienes que ver, por ejemplo, en el neutrón tiene carga cero. Entonces, a la hora de ver cómo lo compones, tienes que estar seguro de que el up, el down y el down, sus cargas suman a cero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, up tiene 2/3, down tiene menos 1/3, pues al sumarlas, el protón, up, down, 2/3, 2/3 menos 1/3, 1. ¿De acuerdo? O sea, así es como estos tíos empezaron a darse cuenta de que todo cuadraba dentro de esta estructura. O sea, viendo cuáles son las propiedades de los bariones en cuanto a peso. Por ejemplo, el peso del neutrón se correspondía al peso de estas 3 quarks, más o menos, el peso del protón al peso de estos 3 quarks, y así, además, la carga también, otra serie de propiedades también, lo que les llevó a realmente pensar, desde el punto de vista teórico, que este modelo estaba bien. Digo teórico porque no fue hasta 1967, bueno, esto fue 64, creo, por ahí, no me acuerdo muy bien. Y entonces, esta idea, digamos, estaba tan... como cuadraba tan bien las cosas que en Stanford, hay un acelerador lineal que tienen allí, la idea esta que os he puesto antes, empezaron bueno, ya llevaban un tiempo buscando cuáles eran los constituyentes de los protones y, bueno, de hecho ya Hofstadter había medido el radio del protón de una manera parecida a lo que os decía yo, de Rutherford bombardeando con electrones protones, pues se dieron cuenta de que en verdad casi siempre el protón pasaba a través del núcleo, porque que en verdad el núcleo era también bastante vacío, hasta que, bueno, en el 67, estos tres científicos se dieron cuenta de que los datos de estudiar los electrones del final eran consistentes con que hubiera como 3 núcleos de dispersión con los cuales el electrón chocaba. Y si no chocaba con ellos, pues más o menos pasaba recto y se giraba un poquito. Este es el tipo de experimentos que permitieron darse cuenta de que efectivamente el protón, por ejemplo, tenía 3 partículas fundamentales que, bueno, si ya te quieres derivar de los quarks, pues puedes poner 2 up y un down y todo encaja bien. Esta es la idea que hizo, de alguna manera, o sea, tanto la teoría como el experimento convenció a todo el mundo de que esta subestructura de la naturaleza era verdadera. Ahora que nos falta por explicar, bueno, nos falta por explicar por qué quark antiquark, por ejemplo, no hay tampoco en la naturaleza, no hay mesones, entre comillas, compuestos por 2 quarks. O sea, si hay un quark, el otro tiene que ser un antiquark, y si hay un barión, también tiene que ser quark, quark, quark,
y no puede haber antiquarks. O sea, esto hasta este momento, en el 60 y tantos, era un misterio. Misterio que también se manifestaba de una manera clara en la partícula delta más más. O sea, delta más más era una partícula como cualquier otra de estos bariones, era una partícula que se había descubierto y que era otro de estos elefantes que estaban ahí esperando a que alguien le preguntara de verdad la pregunta para sacar la información que tiene dentro. ¿Por qué era problemático este barión? El barión delta más más era problemático porque tenía unas propiedades que eran spin 3 medios, que quiere decir que el spin es una propiedad fundamental de las partículas. Cada uno de los quarks tiene un medio, de manera que si tiene 3 medios, tiene que tener 3 quarks apuntando, digamos, con el mismo spin. Un medio más un medio. Tenía carga más 2, de manera que la única manera en la que tú puedes hacer más 2 con 3 quarks es poniendo 3 up, ¿no? Para que tengan... O sea, ya sabes que el delta tiene 3 ups hacia arriba, y con el spin hacia arriba, pero esto es imposible dentro de la física cuántica. O sea, en la física cuántica, cada partícula... O sea, aquí lo pongo. O sea, está lo que se llama el principio de exclusión de Pauli, que te dice que los fermiones, o sea, no puedes tener 2 fermiones idénticos en el universo. Esto es una de las cosas un poco también un poco extrañas de la mecánica cuántica, pero bueno, es así. O sea, ya digamos, la manera en la que habían entendido los teóricos la teoría cuántica de campos exigía que cada partícula fermiónica fuera independiente, o sea, fuera diferente, tuviera al menos una propiedad diferente de las demás. Aquí tenemos 3 quarks A con el mismo spin y la misma carga. Esto, digamos, si queréis, estaba la observación delante de los ojos, pero no había ninguna teoría que fuera capaz de explicarlo. Entonces, la manera en la que, la manera, de hecho, es la manera más sencilla que uno puede pensar de cómo resolver esto, es decir, bueno, es que en verdad estos quarks tienen más propiedades, si queréis, más patas que no estamos viendo. Más, o sea, cada uno de ellos es diferente, ¿de acuerdo? Por algo que todavía no hemos visto, por ejemplo, es como si fueran de diferentes colores y estás a oscuras, entonces no sabes que cada uno es de diferente color. De alguna manera, lo que hicieron también teóricamente es decir, bueno, hay 3, le voy a dar a cada uno de ellos una propiedad diferente, como son 3, le voy a llamar color, que son como los 3 colores fundamentales. Entonces, imagino que el delta, o sea, cada quark puede venir en 3 tipos de colores: rojo, blanco, rojo, azul y verde. Podrían haberlos llamado 1, 2 y 3, no cambia nada. Y entonces esto ya me dice que los 3 quarks que componen el delta más más ya tienen cada uno de ellos una propiedad diferente. Perfecto. Y además ya me permite empezar a ver cuál puede ser la solución a, o sea, por lo menos una idea que me pueda decir cuándo puede haber combinaciones de quarks que den lugar a partículas estables.